Bona tarda. Comencem la penúltima sessió d'aquest curs, que vol dir Creure avui. Avui ens trobem amb el Dani Izuzquiza en una sessió que porta per títol Creure des de la justícia i el compromís social. El Daniel és jesuïta, és teòleg, és antropòleg, ha treballat tota la vida al voltant del tema migratori i en general en l'àmbit social, i actualment treballa al servei jesuïta a migrants. I des de fa 4 anys també viu en una comunitat on conviu també amb persones migrants de diferents països d'Àfrica. I alhora el Daniel també ha escrit un parell de quaderns a Cristianisme i Justícia i durant una temporada també va ser membre del patronat. Ve d'Almeria, per tant li agraïm especialment l'esforç, ara ho parlàvem, que ha vingut avui i marxa demà. No hi ha vols directes, o sigui que li agraïm especialment la seva assistència. Gràcies, Dani. Ja està, Sí. Muchas gracias, Pau. Hablaré en castellano y ya está. No voy a dar más explicaciones ni voy a intentar decir alguna cosa, pero sí, siempre es una alegría estar aquí, recibir una invitación de Cristianismo y Justicia es como estar en casa y pues lo agradezco. Y también hacerlo para poder compartir algunas reflexiones en torno a qué es lo que significa creer hoy y específicamente qué significa creer desde el contexto de la injusticia, desde el sufrimiento del mundo o desde la realidad de la pobreza, pues es siempre un reto, una oportunidad, un regalo en el fondo, ¿no? Porque es una ocasión para poder reflexionar, para volver a las experiencias fundantes que dan sentido a la vida y poder compartirlo con sencillez, pero también espero que con convicción y quizá incluso con pasión, pues con todos vosotros. Y si algo ayuda, pues bendito sea Dios, y si no, pues bueno, yo que sé, haremos lo que se pueda. Vamos a intentar hablar como 50 minutos, de manera que después tengamos un tiempo suficientemente tranquilo para poder conversar, plantear preguntas o así. Verán que hay unos papelitos, no para asustar ni para, no sé cómo decir, apalabrar a la gente, sino para facilitar precisamente, teniendo ese texto de referencia, esos textos, y les he puesto titulito ficha 1, ficha 2, porque son como pasos, pensando en que pudiese esto convertirse en algo, bueno, como una ficha de trabajo. No lo vamos a hacer así, pero puede ser una invitación a que cada cual luego pueda trabajar alguna de esas fichas más personalmente o del modo que sea. Y esa fue esa es la opción por la que finalmente me incliné. Pero reconozco que cuando empecé a preparar esta sesión, pensé en otra, que era, entre comillas, sencillamente tomar la última exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexite, sobre el amor a los pobres, y comentarla. Comentarla desde la clave, desde la perspectiva de qué significa creer en un documento pontificio de alto rango, no es una encíclica, pero es una exhortación apostólica, y es el primer documento de ese tipo del pontífice actual, que no es casualidad que lo haya dedicado directamente al amor a los pobres. De manera que, como esa no ha sido la opción por la que me incliné finalmente, pues es una invitación a que luego lo puedan hacer ustedes. ¿Por qué me incliné finalmente? Bueno, pues he seleccionado unos cuantos pasajes bíblicos y los voy a comentar. Como siempre es una selección, he seleccionado 5, entonces, pues nada, si dedico 7 minutos a cada uno, tendríamos 7 por 5, 35, pues haremos, si son 8, pues 8 por 5, 40, más o menos. Algo así. Bueno, y son solo 5, pensando en hacer un cierto itinerario, son textos básicamente conocidos, pero que me parece que son, bueno, pues se podrían haber elegido otros tantos, pero que pueden dar luz sobre esta cuestión. El primero es del libro del Éxodo. He puesto ahí un titulito que es un guiño agradecido a José Ignacio González Faus, que
tenía estas expresiones redondas y rotundas. Una de ellas es: de Dios se supo a raíz de un conflicto laboral. O sea, en la historia de Dios sabemos por un conflicto laboral. Y eso se refiere al episodio del Éxodo en el capítulo 3. El pueblo hebreo está esclavizado en Egipto. Dice el texto bíblico que endurecieron las condiciones laborales, que estaban construyendo ladrillos, cabe suponer que para las pirámides, por ejemplo, y que los capataces egipcios les reforzaron las condiciones de trabajo físico y duro con malos salarios. Y lo que dice Dios es: yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Dios no es indiferente. Dios escucha el sufrimiento, y ahí hay un conflicto laboral, un conflicto social, una situación de injusticia, un grupo vulnerado en sus derechos y en su dignidad, que está siendo explotado. Y Dios escucha ese grito. No solo lo escucha, sino que Dios interviene en la historia, en esa situación concreta, tomando partido por el grupo oprimido. Y entonces, esa es la primera ocasión en la tradición bíblica de la que tenemos noticia de Dios. Sabéis que el libro de los libros, o sea, la Biblia significa literalmente, es una colección de libros. Entonces empieza por el Génesis, pero el Génesis no es el primer libro que se escribió. Lo primero que acontece para configurar el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, es el acontecimiento fundante, que es la salida de Egipto hacia la tierra que Dios promete. Eso configura al pueblo como tal. Y luego, ya en la época del exilio en Babilonia, es cuando van a tener otro tipo de ese pueblo, otro tipo de experiencias más amplias en relación y en diálogo con otros pueblos, y de ahí va a surgir la creación de que este Dios que nos ha salvado a nosotros es un Dios con voluntad salvífica universal. Y ahí van a empezar a redactar los relatos del Génesis, ¿no? Donde dicen que Dios es el creador de todo el mundo. Pero la experiencia inicial es que Dios es el liberador de nuestro pueblo, el que nos configura como pueblo, el que, viendo nuestra situación de sufrimiento, de explotación, de injusticia sufrida, Dios tomó partida por nosotros y se comprometió en una alianza eterna y perenne para estar siempre a nuestro lado. Esa es la experiencia fundamental y fundante del pueblo de Israel, es la experiencia básica de la experiencia bíblica, y es una experiencia creyente. O sea, hay que creer que Dios escucha mi grito, que Dios escucha nuestros sufrimientos, que nuestros clamores, que nuestra opresión no se dirigen a un vacío, sino que tiene un oído atento en ese misterio absoluto que es Dios, que escucha, vibra y sufre con nuestro sufrimiento, y que reacciona comprometiéndose. El episodio de Éxodo 3 es la experiencia que Moisés tiene en este contexto, lo que llamamos el episodio de la zarza ardiente. Moisés está trabajando, cuidando, era pastor, cuida las ovejas, y en medio del campo ve una zarza que arde y que no se consume. Y entonces queda, digamos, fascinado ante ese misterio, se acerca y Dios le dice: descálzate, que pisas un terreno sagrado. Es la experiencia de caer de bruces ante el misterio insondable, el misterio que no podemos manejar. Es una experiencia mística, es uno de los pasajes culmen de la historia de la espiritualidad, de la historia de la mística, y es un punto de referencia, ¿no? La zarza ardiente. Tiene que ver entonces con la experiencia personal de Moisés ante el misterio. Dios le va a revelar
el nombre, pero que es un nombre innombrable. Lo escribimos el Tetragramón, lo voy a decir, pero no debería decirse, el Yahvé, son unas letras que no tienen vocales. Y no tienen vocales porque no se pueden pronunciar. Es el nombre impronunciable. Es el misterio absoluto. Los judíos a día de hoy nunca pronunciarían el nombre de Yahvé. Se escribe con sus letritas y no se pronuncia. Cuando aparece escrito, un judío verá esas 4 letras y nunca lo pronunciará, sino que dirá el Señor. Bueno, me he ido un poquito, pero lo que quiero decir es que es la experiencia de caer de bruces ante el misterio inmanipulable. Es la experiencia mística por excelencia. La experiencia del Dios que ha escuchado el clamor de su pueblo. Por tanto, la experiencia creyente y la experiencia del compromiso con los pobres, desde esta perspectiva, son inseparables. Lo que es el culmen de la mística judía en el episodio de la zarza ardiente acontece en medio de una situación de opresión, acontece porque el grito del pueblo ha llegado a los oídos y al corazón de Dios, y acontece porque Dios ha decidido bajar o liberar al pueblo. Moisés se tapó la cara, temeroso de mirar a Dios. Y el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos. Y ahora ve que yo te envío al faraón. Y Moisés dice: pero si yo soy un pobre hombre que no sé ni hablar y estoy muerto de miedo, ¿y qué le voy a decir al faraón, que es el imperio poderoso? Pues dice: tú ve que yo estoy contigo. De Dios se supo a través o a raíz de un conflicto laboral. Dios se mete, se enfanga en la historia, en esta historia conflictiva, marcada por la injusticia y por el desarraigo social. Bueno, he seleccionado también en cada uno de los episodios, esto no es una clase de Biblia, ni es esto, son como flashes, fogonazos, destellos o estampas que espero puedan transmitir por qué esto de creer tiene que ver con la realidad social. ¿Y qué significa creer en el Dios de la Biblia, el Dios cristiano? Cómo eso no puede separarse del compromiso social o de la lucha por la justicia. Y pongo algunos testigos o algunos ejemplos. En este caso hay 3. En otros, a lo mejor, como no estoy midiendo el tiempo, a lo mejor en las fotos tendremos que acelerar un poco, pero como está el texto, pues ya lo pueden leer y ya veremos cómo lo adaptamos. Simone Weil, filósofa, pensadora, también mujer que viene del mundo de la, por decir así, de la no creencia, y ella tiene un itinerario de búsqueda espiritual, de experiencia mística, de compromiso social. Ella, siendo una intelectual y filósofa, se fue a trabajar en la fábrica de la Renault como obrera y, bueno, tuvo mucha implicación en las problemáticas sociales de los años 20 y 30. Y tiene una experiencia que he puesto ahí. Va a Portugal en el año 35 y en una zona de costa hay una procesión de las pescadoras. Y ella está en un momento que está como hundida, golpeada, medio depre, físicamente también machacada. Con este estado de ánimo y en unas condiciones físicas miserables, llegué a este pequeño pueblo portugués, que también era miserable. Bueno, y en la fiesta patronal, las mujeres de los pescadores caminaban en procesión junto a las barcas. Llevaban cirios y entonaban cánticos muy antiguos, de una tristeza desgarradora. Y allí tuve, de repente, la certeza de que el cristianismo era por excelencia la religión de los esclavos, de que los esclavos no podían dejar de adherirse a ella, y yo me sentí entre ellos. Tiene también una experiencia místico-espiritual
que no es estrictamente individual, sino que es comunitaria y que le viene regalada. Ella, intelectual, filósofa, más o menos racionalista y alejada del mundo religioso, se encuentra que son las pescadoras de un pequeño pueblo abandonado, triste y solo en Portugal, con su fe genuina, quienes le han llevado a ella a experimentar que el Dios de verdad, el Dios de la vida, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Simone Weil era judía de tradición, es el Dios de los pobres. Y yo me sentí entre ellos. Dorothy Day, otra mujer apasionante, de la que hay un cuaderno muy interesante que se llama Justicia, que me tocó escribir a mí, que también es una mujer que viene del mundo más bien del compromiso social, sindical, en los Estados Unidos del primer tercio del siglo. Aquí hay que decir, bueno, leo el texto y en su autobiografía dice: la gran masa de los pobres y los trabajadores eran los católicos en este país, y ese fue el hecho que me llevó a la Iglesia. Ella, que viene del mundo del compromiso social, sindical, como periodista, etc., lo que ella, en su proceso de crecimiento y maduración personal, es que dice, claro, los pobres de este país, y hay que pensar en Estados Unidos, que es básicamente protestante y anglosajón, los migrantes católicos, italianos en una época, irlandeses en otra, lituanos, polacos, mexicanos, esa es la masa católica, son los pobres de este país. Y eso es lo que me llevó a la Iglesia. Dado que yo lo que estaba buscando, dice Dorothy Day, es cómo esta búsqueda espiritual no se puede separar de la lucha por la justicia, de repente caí en la cuenta de que el sitio natural donde vivir eso es la Iglesia Católica, y entonces fue y se bautizó. Mejor dicho, no se bautizó porque ya estaba bautizada en la Iglesia Episcopaliana, fue recibida en la Iglesia Católica. Lo que tomó es la decisión de bautizar a su hija, que, bueno, no hay que contar la historia de Dorothy. Bueno, y otro ejemplo también muy interesante de un jesuita belga flamenco, Egid van Breukhoven. Hay un libro precioso editado por Rambla que se titula Dios, la amistad y los pobres. La editorial Salterre, es un libro precioso, básicamente es la traducción del diario de Egid junto con un estudio largo y notas y la selección de Rambla. Egid es un jesuita, cura obrero, que falleció en un accidente de trabajo. De hecho, trabajaba en una fundición y murió aplastado. Se cayó una plancha así, ¡puac! Y murió para allá. Y él dice, aquí, ahora, Bruselas, estos hombres concretos, esta fundición mugrienta, también nuestros amigos, todo eso es la realidad. Y esta realidad es sagrada, porque es el único lugar donde Dios puede llegar a nosotros, en la realidad, y donde por tanto nos alcanza. Incluso, si tuviese que elegir entre la zarza ardiente y Bruselas, elegiría Bruselas. De nuevo, la zarza ardiente es como la expresión del culmen del encuentro místico cara a cara con el Dios de la vida. Si tuviese que elegir entre Bruselas, esta fundición mugrienta, Bruselas, poco sitio más gris y oscuro que Bruselas, ¿no? Entre Bruselas y la zarza, elegiría la zarza ardiente. Bueno, elegiría Bruselas. Gracias. Pero es para ver si estáis atentos. Bien, esto solo se entiende desde la fe. Esto es experiencia creyente. Esto es experiencia creyente insertada en la historia. Esto es experiencia de fe vinculada al compromiso social. Experiencia de fe que brota y se relaciona con la realidad de injusticia. Y pongo ahí otros dos textos.
del CELAM. El CELAM es el Consejo, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que ha sido muy importante no solo en lo que es la vida pastoral de América Latina, sino también en el proceso de incorporación, adaptación, inculturación del Vaticano II a las realidades concretas. El CELAM ha tenido unos documentos muy inspiradores. El primero, así muy relevante, es el documento de Medellín en el año 68, luego vendría el documento de Puebla en el año 79, el de Santo Domingo el año 92 y un documento muy importante que es el de, bueno, todos son importantes, el de Aparecida en el año 2007, cuyo redactor principal fue el cardenal Bergoglio, posteriormente elegido Papa Francisco. Bueno, pues ahí cita... Bueno, la cita del documento de Medellín, vamos a leer esa, que incluye una cita larga de Popularium Progressio, de la encíclica de Pablo VI. Así como Israel, el primer pueblo, experimentaba la presencia salvífica de Dios cuando lo liberaba de la opresión de Egipto, cuando lo hacía pasar el mar y lo conducía hacia la tierra de la promesa, así también nosotros, como pueblo de Dios, no podemos dejar de sentir su paso que salva. Y el paso que salva es cuando se da el verdadero desarrollo, que es el paso para cada uno y para todos de unas condiciones de vida menos humanas a unas condiciones más humanas. Menos humanas son las condiciones materiales de los que están privados del mínimo vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo. Menos humanas son estructuras opresoras, del abuso del tener, el abuso del poder, la explotación de los trabajadores, la injusticia. Más humanas, el remontarse de la miseria, la posesión de lo necesario, y ahí va siguiendo el texto. Lo que hace este texto es ir a la experiencia fundante del Éxodo, decir que ha ido de Egipto a la tierra prometida y que ese paso, esa Pascua, se está viviendo actualizadamente en el pueblo latinoamericano, cuando se pasa de situaciones de opresión a situaciones de liberación. Y ahí lo desarrolla. Bueno, pues un texto, la experiencia del pueblo hebreo y de la experiencia de Moisés en ese contexto. Bueno, un flash sobre esto. Segunda ficha, segundo punto, segundo texto, Isaías. Isaías 7. Es en el llamado libro de Emmanuel. Bueno, hay una frasecita muy breve que está ahí en el texto, si no creéis no subsistiréis, pero la voy a poner un poquito en contexto, y este es un guiño agradecido a mi profesora de profetas, Dolores Alexandre, que todavía me acuerdo, y han pasado 25 años de cuando me explicó este texto, porque ella lo hacía muy bien con su gracejo y tal. Estamos en una situación de guerra. Es la guerra siro-efraimita, estamos en el siglo VIII antes de Cristo, y se ha producido una alianza contra Judá entre el gran reino poderoso de Siria y el reino del norte. Bueno, entonces hay una guerra, imaginad cualquier guerra. Y entonces hay una guerra, una batalla, hay dos ejércitos, hay una especie de llanura y hay un ejército aquí y otro ejército aquí. Y entonces el profeta recibe la palabra que dice que vaya allí. Y va allí con su niño pequeño. Entonces hay que imaginar una llanura, un ejército acampado aquí, otro ejército aquí, dispuestos a entrar en batalla. Y el gesto profético es que el profeta va allí con su niño pequeño. Muerto de miedo, tembloroso. O sea, va porque se fía de la palabra de Dios, porque cree. Se planta allí y le dice el mensaje que le dice el profeta al rey que va a ser invadido, le dice: tú, tranquilo, estate atento, no temas ni te acobardes por esos dos cabos de tizón humeantes. O sea, que están con los cañones
ya están ahí con los fuegos, están con las lanzas, con las flechas para tirar, ¿no? Generar incendios. Estamos viendo, desgraciadamente, muchas imágenes de guerras con lo que suponen saqueos, incendios, temores, inseguridades. Las técnicas bélicas y los armamentos varían, pero la destrucción que genera es la misma, ¿no? Y entonces le dice el profeta, los profetas dicen palabras proféticas y hacen gestos proféticos. Aquí la palabra es no temas, pero el gesto es el del profeta Isaías con su niño pequeño en medio de los ejércitos, que es casi más fuerte, más entendible. ¿Y qué es lo que le dice? Si no creéis, no subsistiréis. Si no te fías, si no confías en el Dios de la paz, no vas a sobrevivir. Si te fías de las alianzas político-militares, te vas a hundir. Si te fías de tu miedo, te vas a hundir. Si te fías del Dios de la vida, subsistirás. Y Dolores Alexandre lo explicaba así. Imagina que hay un río. Y el río es ancho, no lo puedes cruzar. No puedes dar el salto. Tiene 4 metros de anchura y no lo puedes cruzar. Solo hay una manera de cruzarlo, que es que yo te digo, mira, aunque no lo ves porque las aguas vienen turbulentas, en medio del río hay una roca, aquí, y otra roca ahí. Para cruzar el río, tú fíate, María Rosa, fíate, yo te lo digo, tienes que dar un saltito aquí, apoya el pie aquí y luego otro ahí. Y ya al siguiente salto te das. Y cruzamos el río. Y dices, pero es que no lo veo. Y dice, fíate de mí. Si no crees, si no te fías, no cruzas el río. La única manera de cruzar el río es fiarse. Fiarse de una palabra que es creíble. Fiarse que hay una base sólida, aunque no la vea. Porque yo lo que veo son amenazas, son guerras, es destrucción, es poder, es brutalidad. ¿Me puedo fiar en el Dios de la paz, aunque no lo experimente? Eso es la fe, ¿no? Creer en el Dios de la vida. Es que yo quiero atravesar mi vida en medio de aguas turbulentas, sostenido o sostenida en algo, en alguien, que es una roca firme, pero que no puedo experimentar. Tengo 2 posibilidades. Una, me quedo a este lado de la orilla, muerto de miedo, tembloroso, haciendo barquitos o jugando a lo que sea, entreteniendo, ya que sea, me monto ahí lo que sea. O, si lo que quería es llegar a esta orilla, tengo que fiarme de quien me dice, apoya aquí, y con el pie a veces un poquito mojado, llegaré allí. Si no creéis, no subsistiréis. En la segunda carita de esta misma ficha 2 hay un texto en recuadro que es de la primera encíclica del Papa Francisco. Sabéis, es la encíclica Lumen Fidei, que ahí el mismo Papa dice que se la encontró media escrita por Benedicto XVI. Es una de esas encíclicas que están escritas a 4 manos. Y en esa se nota mucho, hay mucho estilo de Benedicto XVI, posiblemente en este párrafo también. Pero bueno, es una encíclica de Francisco. Y lo vamos a leer, porque es un comentario a este. Todo el capítulo 2 de esa encíclica, que es La luz de la fe, Lumen Fidei, está dedicado a este y se titula así, si no creéis no subsistiréis. Dice, el profeta dice al rey, si no creéis, no subsistiréis. Se trata de un juego de palabras con 2 formas del verbo amán. Creéis, ta aminú, y subsistiréis, ta amenú. Amedrentado por la fuerza de sus enemigos, el rey busca la seguridad de una alianza con el gran imperio de Asiria. El profeta le invita entonces a fiarse únicamente de la verdadera roca que no vacila, el Dios de Israel. Puesto que Dios es fiable, es razonable tener fe en él, cimentar la propia seguridad sobre su palabra.
Es este el Dios al que Isaías llamará más adelante 2 veces el Dios del amén, el fundamento indestructible de fidelidad a la alianza. La palabra que aquí dice creer y subsistir, amén, es el amén de Dios, Jesús. O sea, la palabra de creer es la palabra que decimos en amén. Y por eso va a decir el Nuevo Testamento que en Jesús no hubo un sí y un no, sino que hubo un rotundo sí, un amén. Y por eso respondemos amén. Esa es la base de la creencia en la tradición judío-cristiana. Y tal como lo ha desplegado aquí, este texto de Francisco, la intuición que os decía de Dolores Alexandre con la imagen del río se entiende mejor. El profeta le invita a fiarse únicamente de la verdadera roca. El apoyo está ahí. Una roca que no vacila, no es una piedrita que te va a dejar con el pie a esto, no. Puesto que es fiable, te puedes fiar, es razonable tener fe en él. Cimentar la propia seguridad sobre su palabra. Y recordad al profeta con su niño, temblorosos los dos, muertos de miedo, que no saben dónde apoyarse porque lo que están viendo es muy rotundo, es muy contundente, es muy brutal, como la guerra, como la violencia. Y es justo ahí donde brota esa experiencia de fiarse del Dios de la vida y de la paz. Que lo va a hacer. Como digo, esto es el libro de Emmanuel. Lo que va a venir inmediatamente después va a ser el anuncio del Emmanuel, del Dios con nosotros, del Dios encarnado. Bien, ahí os he puesto 2 textos de Etty Hillesum, que es también una mujer judía que tiene su propia experiencia de acercamiento al mundo de la fe y de la experiencia espiritual en el contexto del nazismo. Etty muere en un campo de concentración y los años anteriores, escribe un diario del que tenemos esa nota ahí, ¿no? En medio de ya es holandesa, de la invasión nazi de Holanda y de la persecución de los judíos. Ella es judía, por eso al final acaba asesinada, ¿no? No me siento en las garras de nadie, solo me siento en los brazos de Dios, por decirlo de forma hermosa. Da igual que esté aquí ante mi querido escritorio o que viva dentro de un mes en una pobre habitación de un barrio judío, o tal vez en el campo de trabajo bajo la custodia de los SS. Creo que siempre y en todas partes me sentiré en los brazos de Dios. A lo mejor me destruyen físicamente, pero nada más. A lo mejor caigo presa de la desesperación y tengo que soportar unas carencias que no puedo ni imaginarme, ni en mis fantasías más sombrías. Y sin embargo, todo eso es insignificante si se mide con el inmenso sentimiento de la confianza en Dios. Y luego, un poco escéptica de sí misma, dice, puede que lo subestime todo. A lo mejor estoy viniendo arriba más de la cuenta. Bueno, experiencia creyente, ¿eh? Experiencia creyente en medio del horror nazi. O Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano que fue muy activo en la lucha contra el nazismo y de hecho fue ejecutado, es, digamos, un mártir contemporáneo. Y escribe, tiene también algunas cartas y unas notas de diarios cuando están en la cárcel, antes de ser ejecutado, que se recogió en un librito, también muy recomendable, Resistencia y Sumisión. Y ahí utiliza esta imagen del Dios tapa agujeros. Bueno, la leemos ya que está el texto ahí. No debemos utilizar a Dios como un tapa agujeros de nuestro conocimiento imperfecto, como diciendo, la ciencia avanza y entonces las cosas que no sabemos resolver por la ciencia, pues viene Dios para resolverlas, ¿no? Como si fuese el tapagujeros. Pues así no vamos a ningún lado, ese no es un Dios y al final nunca va a tener ningún espacio donde estar, ¿no? Pero no solo del conocimiento, sino también de las cuestiones humanas de carácter general, la muerte, el sufrimiento, la culpa, no sé qué hacer con eso, pues ahí viene Dios a intentar ponerle como un parche, el agujero que yo no sé resolver, pues dice, no. Dios ha de ser reconocido en medio de nuestra vida, no solo en los límites de nuestras posibilidades.
justo donde está nuestra llamada a la plenitud, lo más gozoso, lo más auténtico, nuestras capacidades, nuestra plenitud. Ahí está Dios, que para eso es el Dios de la vida, no es un Dios ahí tal, ¿no? Bueno, pues esto se palpa de manera como muy flagrante cuando tienes que apostar tu vida en serio a vivirla a fondo. Bueno, pues ahí el texto de este. Muy bien, estamos magníficamente incumpliendo todos los tiempos, que es lo que corresponde cuando uno habla de esto. Muy bien. Tercer texto. ¿Cuál sería nuestra hora? Tercer texto hace un poquito de gozne, es un texto de Lucas 1, es el texto del Magnificat. Dije que el texto de Isaías está en el libro que se llama el libro del Emmanuel, y por lo tanto Isaías se va a leer mucho en Adviento y en los tiempos de la preparación a la Navidad. Bueno, pues aquí he recogido este texto de Lucas 1, el canto del Magnificat, muy conocido, es un canto que tiene muchas resonancias del Antiguo Testamento, y entonces tenemos a María que exclama este himno a la misericordia de Dios, este canto. Y voy a seleccionar algunos elementos. Bueno, proclama mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y de ahora en adelante me felicitarán todas las generaciones. Y luego ya damos más motivos. ¿Por qué está tan contenta María? ¿Quién es este Dios al que le canta? Pues porque ejerce poder con su brazo, desbarata a los soberbios, derriba del trono a los poderosos, ensalza a los humildes, colma de bienes a los hambrientos, despide vacíos a los ricos. Este es el Dios al que canta María. Es el Dios que da la vuelta al mundo tal como está organizado. Tenemos un mundo organizado desde el desorganizado, digamos, ¿no? Pero organizado desde el poder, desde el privilegio, desde la discriminación, desde la explotación, desde la exclusión, desde la marginación, desde la cultura del descarte, y Dios le da la vuelta como un calcetín. El mundo al revés. O sea, el que está al revés es el mundo, no es el mundo según Dios, pero como el mundo está al revés, Dios le tiene que dar la vuelta, lo pone al revés. Pero me fijo solo en la experiencia quizá concreta que pudo tener María. A veces se dice, se ha fijado en la humildad de su esclava o en la humillación de su esclava. Bueno, aquí hay bases, hay debates y bases exegéticas para decir una cosa, pero me voy a soltar yo un poquito más libre. La humillación de su esclava. Vamos a ver, que esta mujer, esta niña, se había quedado embarazada en un pueblo pequeño. ¿Os podéis imaginar los chismorreos que habría previos a la lapidación que estaban ya preparando? La humillación de su esclava, en la tradición, por ejemplo, del Cántico de Ana, que está detrás de esto, es la humillación de la mujer estéril. Pero comparable a la humillación que supone ser estéril en la cultura semítica, es la humillación de haber sido o de ser madre fuera del matrimonio. Y eso lo hemos vivido en nuestros contextos culturales no hace muchas décadas. Cuando María dice que Dios ha mirado la humillación de su esclava, está por un lado diciendo, soy de un pueblo pequeño, oprimido, invadido bajo el poder del Imperio Romano, la esclava, pero es la propia humillación mía, que es que no sé si voy a sobrevivir, si voy a aguantar esta presión social. Bueno, pues Dios ha mirado esa humillación y me está diciendo que ahí mismo eso va a ser fuente de fecundidad para mí y para todas las generaciones, que ahí mismo Dios va a ser nuevamente el Dios de nuestro pueblo, el Dios que escuchó al pueblo en Egipto y que mandó a Moisés para liberarlo. El Dios que hizo opción por los pobres ha hecho opción por mí y a través de mí va a seguir su fidelidad de generación en generación. De nuevo, experiencia creyente. ¿Cuántas mujeres sufren violencias de un tipo o de otro? Desde la mutilación genital a distintas violencias de género, a distintas situaciones. ¿Cuántas de ellas experimentan que son ninguneadas,
que sufren la opresión, el escarnio, la humillación. Y Dios mismo en persona dice, he mirado la humillación y ahí voy a seguir siendo fiel hasta el final de los tiempos. El Dios de la vida, el Dios fiel a la alianza, es el Dios que se ha comprometido con las personas empobrecidas. Y esto, pues es para creerse. ¿Te fías o no te fías de este Dios? Y sigues caminando. Bueno, ya está. Vale. Con María damos... Es un texto, ese del Magnificat, es un texto que está en el Nuevo Testamento, pero tiene muchas resonancias al Antiguo Testamento, sobre todo el Cántico de Ana, en el primer libro de Samuel. Pero está inaugurando el siguiente paso, que es la encarnación. En Jesús de Nazaret, Dios mismo se hace uno de nosotros, se identifica con nosotros, y más concretamente se identifica con los pobres. Hasta ahora podíamos decir que Dios escuchó el grito de los pobres en Egipto y se comprometió con ellos en alianza, en fidelidad. Pero es que ahora da el triple salto mortal, que es que Dios mismo envía a su Hijo para hacerse uno de nosotros. Nace pobre, vive pobre, sufre y conoce lo que son las condiciones de opresión y sufrimiento, y llegamos a un punto culminante en el capítulo 25 de Mateo, que es el que tenemos ahí, donde, haciendo referencia a lo que será el juicio de las naciones, el juicio final, dice, es un texto hiperconocido, que el rey separará a las ovejas de las cabras y dirá, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era inmigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado y vinisteis a vernos. Dios mismo se identifica con los que tienen hambre, sed, son migrantes, están en la cárcel, están desnudos, están enfermos. No es... tuve hambre y hicisteis una cosa buena y entonces eso es una cosa que parece que se puede acercar a lo que no. Tuve hambre y me disteis de comer. Y además nosotros es que no sabían, pero cuando lo hicimos y no, pues cada vez que lo hicisteis con uno de estos pequeños, ninguneados, olvidados, cada vez que lo hicisteis con ellos, conmigo lo hicisteis. La identificación es plena, directa, clara, encarnada, rotunda, no se puede decir más claro. Algunos textos ahí he seleccionado 3, habría muchos. También empecé citando a Chalo González Faus, tiene el libro este de Vicarios de los Pobres, ha sacado una edición nueva, que es una recopilación de textos. He seleccionado 3, pues uno del siglo IV, otro del XVII y otro del siglo XX, pero pues, por poner 3, ¿no? De San Juan Crisóstomo. Bueno, como sabemos leer, pues ahí lo tenéis y queda para más. Vale, y también algún texto del Celam. Y luego la quinta ficha que he puesto ahí es más que un único texto, es una pequeñita selección de escritos neotestamentarios de las cartas. He puesto una de Gálatas. El texto, digamos, más central en esto sería la carta a los romanos, que es la que habla de la dinámica de la fe y las obras. Lo que viene a decir Pablo es que no nos salvamos por las obras, no nos salvamos por hacer cosas buenas, por cumplir la ley, sino que nos salvamos por la iniciativa gratuita de Dios, que en su amor desbordante nos toca con su misericordia y nosotros, fiados en Él, respondemos con fe. Bueno, entonces hay esa, digamos, polaridad entre la fe y las obras, que es un tema clásico de la teología moderna, desde Lutero para acá, aunque obviamente viene de atrás y tiene sus raíces bíblicas. Dice, pero
la carta a los romanos tiene como una especie de versión breve en la carta a los Gálatas. Entonces, a veces tienes expresiones más condensadas en Gálatas, pero el tema es el mismo. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y por la fe, esperamos la justicia anhelada. Siendo del Mesías Jesús, no importa estar o no circuncidados, la ley, las obras, las prácticas, no importa. Lo que cuenta es una fe activa en el amor. Bueno, Pablo se iría a subrayar la importancia de la fe, y entonces Santiago dice, vale, pero ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Puede salvarlo la fe? Suponed que un hermano o una hermana andan medio desnudos, faltos de sustento, y cada uno le dice, id en paz, calientes y saciados, pero no le da para las necesidades corporales. ¿De qué sirve? Pues lo mismo la fe si no está acompañada de obras. Está muerta. Y uno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Vale, muéstrame tu fe sin obras y yo, por las obras, te mostraré mi fe. Bueno, y lo mismo en otra tradición neotestamentaria, ¿no? Una sería la tradición paulina, otra la tradición de Santiago, más vinculada a la comunidad de Jerusalén, de corte casi judeo-cristiana, y la tradición joánica. Hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros. Y por tanto nosotros también debemos dar la vida por los hermanos. Y ahí va hablando de eso San Juan. Vale. He puesto luego ahí dos textos de Helder Cámara y de Martin Luther King y otros textos de la Compañía de Jesús, dado que estamos aquí celebrando además los 50, celebrando en el aniversario de los 50 años de la aprobación en 1975, hace 50 años, bueno, hoy es aniversario de otro aniversario, pero bueno, ya me entendéis, en el año 75, la misión de la Compañía... La misión de la Compañía de Jesús hoy es el servicio de la fe, del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta en cuanto que forma parte de la reconciliación de los hombres exigida por la reconciliación de ellos mismos con Dios. Unos 20 años después, la Congregación General 34 hace un recorrido de cuál ha sido la experiencia vivida y la fecundidad recibida de esta opción por la fe-justicia de la 32. Y dice esta frase que a mí siempre me ha... yo en el año 94 estaba en el noviciado y a lo mejor por eso pues lo recuerdo. Dice, en estos años hemos sido, en toda la compañía, hemos sido purificados en la fe que nos sostiene y hemos entendido mejor nuestra misión central. Nuestro servicio, especialmente el de los pobres, ha hecho más honda nuestra vida de fe, tanto individual como corporativamente. Nuestra fe se ha hecho más pascual, más compasiva, más tierna, más evangélica en su sencillez. Pues no está mal, 20 años después decir, los padres jesuitas, que no lo dice cualquiera, que su fe se ha hecho más compasiva y más tierna, que no es que nosotros seamos así especialmente para decir estas cosas, pues es un regalo de Dios, ¿no? O sea, si podemos decir que nuestra fe, gracias al compromiso por la justicia y por la implicación en las luchas sociales, nos ha hecho más pascual, más compasiva, más tierna, más evangélica, más sencilla. Bueno, no vaya a ser que algún jesuita se crea que esto nos lo inventamos nosotros. En el Sínodo del 71 leemos la acción, el Sínodo de Obispos, la acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio. Dimensión constitutiva quiere decir que no es accesoria, que no es posterior, que es constitutiva, que si quitas eso, ya no tienes el conjunto del mensaje del Evangelio ni la ortodoxia de la fe. Bueno, y también Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. Muy bien, son las 53. Tenemos una última ficha, la ficha 6, en una hojita aparte. Breve síntesis. Ahí empiezo citando a Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, a veces conocido como el padre de la teología de la liberación, en distintos momentos, incluyendo el libro de Teología de la Liberación del año 71, dice, la teología es un acto segundo. La teología es la reflexión sobre la fe. Pero el acto primero es, lo dice ahí, es la praxis,
La teología es una reflexión crítica sobre la praxis. Esa sería su definición de teología. Es la reflexión crítica, acto segundo, sobre la praxis, acto primero. Primum vivere deinde filosofare, que decían los clásicos. Primero vivir y después filosofar. Bueno, y Gustavo Gutiérrez, lo tenemos ahí los textos, es la praxis. Algunos decían, no, es que la praxis es un término no sé cuánto, marxista. No, dice Gustavo Gutiérrez, la praxis significa contemplar y practicar, contemplar la vida, contemplar a Dios, la experiencia contemplativa en la práctica, en las realidades concretas. Es lo que llamamos el acto primero. La teología vendrá después. Es necesario situarse primero en el terreno de la mística y de la práctica y solo posteriormente puede haber un discurso auténtico sobre Dios. Solo después puede haber teología, pero primero tiene que haber experiencia mística y compromiso con la realidad para hacerlo. Bien, entonces, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido más o menos un intento sencillito y pedreste de hacer un poquito de teología. Las fuentes clásicas de la teología son tres: la escritura, la tradición y el magisterio. En cada una de las fichas he puesto un texto de la escritura, he puesto algunos ejemplos de testigos de la tradición y he citado textos del magisterio. Hemos estado haciendo un poquito de teología, acto segundo. Pero lo importante para cada uno de nosotros, para ustedes, es el acto primero. Y aquí les lanzo esta invitación a iniciar o a seguir con el camino. ¿Cómo vamos de nuestra oración y de nuestro compromiso, de nuestra mística y de nuestra práctica? Solo lanzo, como saben leer, pues luego lo leen y lo trabajan en su casa como una ficha que es. Solo digo la primera. En medio de mis luchas y de mis trabajos, ¿atisbo algo del misterio de Dios? En medio de los conflictos sociales, ¿intuyo la presencia de Dios? ¿Veo que la zarza ardiente acontece en medio de las calles de nuestros barrios? Es decir, ¿veo que esto de creer en el Dios de la vida, en el Dios bíblico, tiene que ver con las realidades de injusticia y de sufrimiento? De guerra, de violencia, de discriminación. Bueno, pues hay puntos suspensivos, varias preguntas para que puedan trabajar. Pero siendo las 8 menos 5, lo vamos a dejar aquí para tener un ratito de diálogo, coloquio, preguntas, observaciones o así. ¿Os parece? Muy bien. Pues gracias, Dani. Sí, podem aplaudir. Saltem directament a aquesta mitja hora que ens queda. Aniré passant el micròfon, aneu aixecant les mans. Acumulem algunes preguntes y luego Dani puede responder a alguna de ellas. ¿Vale? Muy bien. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente decir que me ha encantado estarte escuchando y algo iba vibrando dentro de mí y como con muchas ganas de estar lentamente con estos textos, ¿no? De dejar un poco que entren en mí, que me tejan con ese deseo. Así que agradecerte un montón a esta hora de la noche, ya en un día frío, haber estado aquí escuchándote. Gracias. Gracias. Gracias por tu exposición, me ha gustado mucho. Y la pregunta o reflexión que yo planteo es cómo puede ser, ¿no?, que a lo largo de la historia de la Iglesia se haya producido esta división o esta separación tan grande entre la defensa de los pobres y la opción por los pobres, ¿no?, y el Evangelio, ¿no? Como a lo largo de muchos años, pues, y aún ahora también, como pues la derecha, por decirlo así,
empresarios, grandes economistas, son los de misa, por decirlo así, ¿no? Y en cambio, en los partidos más de izquierda, pues están la gente más agnóstica. Estoy generalizando, pero que la defensa por la opción de los pobres, pues parece que no está en la Iglesia, ¿no? No del todo, porque evidentemente siempre hay gente que está trabajando a favor de los pobres y contra la injusticia, ¿no? Como decía Pau, vamos a hacer algunas intervenciones y intento contestar. No, conozco. Del ex-Fitu, ¿no? De León, Sí. ¿no? Dice que hay otros pobres, que a veces si se piensa en los pobres antiguos, ¿no? En la pobreza tradicional, somos ciegos para ver nuevas pobrezas. Entonces, ¿cómo abordar esos tipos de nuevas pobrezas? Si hay otra más y hacemos así 3. Digo, porque la primera... A mí me has ratificado en lo que realmente en mi vida ha resonado como joven con el Vaticano II, con todo el compromiso, toda esta opción por los pobres que se ha vivido o se ha intentado vivir, aunque también estoy de acuerdo con ella, que ha habido en algunos momentos separación, pero me está preocupando hoy el que estemos volviendo de nuevo a un tipo de piedad, de ritualismo tal, con los mismos jóvenes, y quizás se vuelva a olvidar de nuevo que a Jesús lo encontramos en los pobres, en los sin techo, en esa realidad, junto a la acción y el compromiso, ¿no? Pero tengo como un cierto temor, y supongo que coincidiréis, ¿no?, a que estamos volviendo a un ritualismo de estufa, de estar bien allá, y a olvidar quizás que es en la calle donde debemos descubrir y adorar a Cristo. Más o menos hay una cierta relación en estas dos cosas. Decías, ¿por qué esto es posible? Pues yo qué sé, no sé. No, porque hay una cosa como que cae de su peso, ¿no? Como con mucha nitidez. Claro, si uno es honesto consigo mismo, pues hay que ver el grado de incoherencia con el que vivimos, ¿no? Cada cual, yo por lo menos, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues yo lo veo en mi propia vida, que me gustaría vivir muy comprometido, vivir siempre con esta mística de ojos abiertos, que mi compromiso fuese genuino, pero en ocasiones pues tengo mis componendas, mis perezas, mis historias, y miro un poquito así a mi alrededor de mi comunidad y pues también hay un poco de esto, y bueno, pues mi comunidad, que es la iglesia, pues también hay mucho de esto, y luego, o sea, hay una parte de esto que es pues la fragilidad, la incoherencia, el pecado que además va tomando formas, ¿no? Una cosa que hay es que a veces los juegos, digamos, de la vida espiritual separado del mundo de lo material, divides en dos esferas y entonces parece que una cosa ocurre aquí y el otro va por allá. O tienes... Yo creo que sería injusto decir, no, es que no ha habido preocupación por el mundo de los pobres y tal. Pero bueno, tú puedes tener una preocupación, que yo tengo mi vida hecha y luego pues entonces tengo una obra de caridad en el peor sentido de la palabra, o una limosna puntual, o delego en determinadas órdenes religiosas o gentes que son quienes se encargan de los pobres, hay un hospital, ¿no? Eso lo ha hecho siempre la Iglesia, y yo lo que hago es donar, ¿no? Hay muchos donantes y tal. Claro, pero funciona, y puede ser genuino, ¿no? Claro, pues ahí en esas trampas muchas veces nos pillamos todos, ¿no? Quedamos un tiempito,
Yo qué sé, bueno, no sé, o sea que eso no voy a intentar resolver por qué ocurre, ¿no? Pero que se van entremezclando las limitaciones humanas, el peso y el pozo acumulado, ¿no? Ya de las costumbres, los intereses personales o corporativos o grupales, ¿no? Que esto te complica la vida y entonces, bueno, pues es más fácil decir, bueno, pues doy un pequeño barniz y tal. Y entre medias tengo una experiencia espiritual que la puedo tener, ¿no? Bueno, pero que a veces está tan desgajada de la realidad. Y algo de eso puede estar volviendo. Yo tampoco, por ejemplo, pondría ni iría a una cosa dicotómica en el plano directamente político, ni tampoco en esta cuestión, por ejemplo, sobre la liturgia, digamos, ¿no? O sea que, bueno, se puede celebrar la liturgia. Otra cosa es que si solo y exclusivamente estás intentando ceñir al espacio de lo sagrado tal como estas normas y rúbricas están diciendo, chico, ya dejaré respirar un poquito a Dios, que haga algo, ¿no? Pero que puede haber gente que valora mucho, cuida los espacios litúrgicos, y es una cosa muy buena. Y hay muchos ejemplos también, yo qué sé, desde algunas comunidades monásticas, ¿no? Que es gente que dices, oye, ahí hay una experiencia espiritual, litúrgica, cuidada, bella, no de cualquier manera, y que eso recoge y lanza a un compromiso social, ¿no? Pero lo que a veces ocurre es que hay, pues, no sé, como realidades tan en paralelos que uno podría decir, desde el discernimiento, bueno, hay que pasar la prueba del algodón y esto no lo pasa. Aquí hay bastante engaño, autojustificación, gratificación superficial o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso hay y efectivamente estamos en una fase de repliegue grande. Sobre las nuevas pobrezas se viene hablando ya desde hace décadas aquí, entonces ya no son tan nuevas, pero las sigue habiendo nuevas, ¿no? Las que ya estamos viendo y las que van a generar nuevas tecnologías, el desequilibrio digital, etcétera, ¿no? Desde la perspectiva que yo he adoptado en esto, lo que viene a decir es, Dios está presente en la historia es cambiante y por lo tanto el Dios de la alianza, el Dios fiel, va a seguir atento sean cuales sean estas circunstancias. No es la misma la circunstancia de opresión en Egipto en el siglo 3000 años antes de Cristo que con la revolución industrial en el siglo XIX, que lo que puede significar la violencia contra las mujeres o distintas otras situaciones. En esa realidad cambiante siempre nos vamos a encontrar a Dios inserto en la historia, comprometido con las víctimas y apostando por una vida plena. Entonces, no doy ninguna clave de carácter, por decir así, cultural o sociológico o antropológico, pero doy esta clave que es decir, en cualquier circunstancia vamos a encontrar al Dios de los pobres apostando por la vida y haciéndola florecer, intentándolo. Y esperándonos ahí para que nosotros nos comprometamos con ello. Luis. Ahí, Luis. Yo, además de sumarme a la primera intervención de todas desde aquí, de felicitarte, porque realmente nos ha hecho mucho bien lo que has dicho, me ha encantado. Quisiera incidir en eso que habrás dicho, de evitar lo dicotómico. Esa sospecha de que, qué sé yo, si hay jóvenes que hacen pues oración ante el Santísimo Sagrario, el sospechar enseguida, y estos rezan, bueno, si lo hacen auténticamente, una vivencia profunda evangélica lleva precisamente a la acción. O sea que me ha gustado que insistieras en eso, evitar la dicotomía, porque evidentemente hay de todo y eso puede ser y tal, pero demasiadas veces sospecha de que la persona que reza profundamente o que contempla o que medita el Evangelio, que eso
con eso se queda y no va, y eso no le lleva, precisamente profundizando en eso, le lleva a vivir la realidad que Jesús enseña y que vive, ¿no? Una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta y de las misioneras de la caridad, ¿no? Que con un modo distinto, quizá más asistencial o incluso puede caer en asistencialismo frente a otras miradas más estructurales, es una rotunda opción por los pobres y por los más machacados y los más abandonados, cuando ya no puedes hacer ningún proceso de promoción, que es que están moribundos. Bueno, tal. Por decir que también hay polémica en torno a esto, pero me parece que es un testimonio como nítido, ¿no? de cercanía así. Cuenta ella, en los orígenes más o menos, en la primera etapa de su fundación, que decía: nosotras teníamos, según nuestra regla, media hora de adoración al Santísimo diaria. Pero es que teníamos muchísimo trabajo y entonces estamos desbordadas y no podemos esto y lo otro y no para de parar la gente. Y entonces decidimos, yo completé la frase, decidimos recortarla un poquito, que en vez de tener media hora diaria, pues la tenemos los miércoles y los domingos, yo qué sé, ¿no? Y dice, y entonces, como teníamos tantísimo trabajo, decidimos aumentar a 1 hora de adoración diaria. Claro, es una lógica un poco distinta. Esto nos desborda tanto, esto es un proyecto de Dios, es el Dios de la misericordia, que necesitamos ser cauce de la misericordia de Dios, y eso lo expresamos con 1 hora de adoración. Bueno, por lo de la, digamos, la dicotomía y tal, bueno, pues el resto de sus 23 horas están plenamente dedicadas a estas. Pues bendito sea Dios. Y esa también, ¿eh? Yo tengo una pregunta también. ¿Crees que esa experiencia primera, mística y personal es algo universalizable? Es decir, ¿qué le dirías a un militante de izquierdas con quien compartes horizonte y demás, pero que le desconcierta un poco esa experiencia primera, ¿no? Que dice, ¿y esto cómo lo sitúo? Bueno, varios de los ejemplos que he puesto, he citado a Simone Weil, a Dorothy Day, he citado a Etty Hillesum. Etty Hillesum se define a sí mismo la chica que no sabía rezar, la chica que no sabía rezar aprendió a arrodillarse. Cae de bruces ante el misterio. Bueno, pues en esos 3 casos, de estas 3 mujeres, son procesos de búsquedas complejos, que tienen que ver con su propia psicología, mundo relacional, contextos. Tampoco lleva a no es un itinerario lineal que empieza en el punto A y llega al punto C siguiendo los pasos, sino que son, bueno, pues las complejidades y los recovecos de la vida. Hablar de fe, en el fondo, es hablar de misterio, es hablar de gracia. No es algo que nosotros podamos aferrar, controlar, construir, dominar racionalmente. Por lo tanto, yo más bien diría, bueno, no hay que atraparse con las palabras, a veces palabras como mística, es una palabra muy grande y echa para atrás, pero bueno, ahondar en la experiencia espiritual, ahondar en cuáles son las fuentes nucleares de la vida, poner en contacto con experiencias de este tipo, ¿no? Porque puede parecer, no, yo tengo mi experiencia, no soy religioso, pero soy espiritual y mucho menos cristiano y tal. Bueno, pues facilitar el contacto con testigos, con textos que dicen, oye, esto de lo de Dios, tal como lo entendemos, a lo mejor tiene más que ver con tu vida y con tu compromiso de lo que te imaginas. Bueno, pues explora, busca, estate atenta, comparte y camina. Y a lo mejor descubres destellos, fogonazos, experiencias. Simone Weil se va ahí de vacaciones a un pueblo de Portugal y de repente dice, ¡ay, wow! ¿Pero esto qué es? Bueno, claro, en parte tiene que ver con lo que, sin culpabilizarnos tampoco en exceso, en parte tiene que ver con lo que la comunidad creyente viva de una manera creíble, animosa, coherente, ¿no? O sea, si lo que vas es una cosa de cenizos, amargados, tristones, cabreados, chicos, pues nada, la persona que se acerque un poco va a salir corriendo, pero vamos, no, hombre, así no. Pero bueno, que ya está. Que tampoco nos culpabilicemos diciendo, no, la gente no sigue ahora al Señor, porque nosotros somos unos incoherentes y nos castigamos todavía más. Hombre, no.
que hay una parte que tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la búsqueda personal, con la libertad, tiene que ver con los horizontes, ¿no? Con los horizontes de sentido que nos desbordan, ¿no? Bueno, hablar de fe tiene también que ver con esto, ¿no? Es el misterio de la zarza ardiente, descálzate, que lo que estás contemplando es superior, no te desborda, no lo intentes controlar. Calla, contempla, deja que resuene, ¿no? Algo así. Temo que sea considerado una tontería. No creo. Bueno, pues yo sí. Yo lo temo, no sé, no lo creo, pero lo temo. Hay personas que dicen, bueno, yo no creo en la religión y por la coletina sale, gracias a Dios. A mí esto me ha aguijoneado. No creo en la religión, gracias a Dios. ¿Pero quieres desarrollarlo un poco más? Lo he oído muchas veces en ateos profesionales, de personas que radicalmente pues, hacen confesión de que no creen y en la iglesia ya no digamos, ¿no? Pero pues, se le escapa un poco, gracias a Dios. O sea, aquí hay esto decimos de las contradicciones, ¿no? Aquí, a veces me ha hecho pensar, no sé si es una tontería, ¿eh? No. A lo mejor tengo razón yo y no usted, ¿eh? Esta segunda hoja suelta, explícala un poco, porque acto segundo, acto primero, parece que el primero habría de estar aquí, al revés. Explícanos este resumen. Muy bien. Sí, no te pierdas con eso. ¿Hay más? Venga. Gracias. Bueno, pienso y pensamos que estamos en un cambio de época como tantos cambios de época hemos tenido. Y esto a veces en la Iglesia pues lleva a una cierta preocupación. Entonces yo quiero buscar, no sé, quizá la causa y me pregunto, ¿hemos estado preocupados por el testimonio? No tanto por las formas, como a veces ha podido parecer. Vale, respondo como buenamente pueda. No es ninguna tontería. Se puede responder, digamos, en broma y en serio. Voy a intentar hacerlo primero en broma y luego en serio. Otra anecdotilla, además hoy, en este aniversario del 20N, ¿no? Cuentan, ¿no?, que en esa época del PC clandestino, del Partido Comunista clandestino, estaban ahí en su asamblea del comité, no sé cuánto, entonces va uno y se despide, le dice, bueno, queden con Dios. Y el otro le dice, pero camarada, ¿cómo que queden con Dios? Váyase y despídase como Dios manda. Bueno, esa es la parte de respuesta en broma, que va en la línea de lo que decías. Pero la parte de respuesta en serio es, no creo en la religión, gracias a Dios. Puede ser que la religión como estructura formal, como a veces asociada a determinados intereses, a poder, haya podido en ocasiones aplastar la experiencia espiritual, haya podido incluso hacer olvidar lo más genuino del Evangelio, y entonces uno puede decir,
mira, yo no creo en la religión, entendiendo con las formas humanas, concretas, establecidas, más o menos rígidas, de lo que es el intento humano de acceder a Dios. Eso viene a ser más o menos la religión, que puede ser un intento genuino, ¿no? Es la forma organizada, comunitaria, compartida, de intentar acceder a Dios, pero la fe es que Dios desborda su gracia, su ternura, su misericordia, su amor, su vida hacia nosotros, ¿no? Y respondemos gratuitamente y asombradamente a eso. Entonces, puede ser que digas, mira, yo no creo en la religión, que son estas formas, esta carcasa vacía de contenido, y entonces sí se puede decir en serio, gracias a Dios. Y de nuevo, no estoy diciendo que las religiones sean opresoras, que las religiones que se contrapongan a la experiencia espiritual, que hay de todo, y hay que discernirlo, pero puede ser, y no hay poco de eso, en las religiones, y concretamente en la religión católica también, que a veces tiene que ver con alianzas con el poder, de no facilitar la experiencia religiosa, por ir a un ejemplo muy claro, y ya con esto termino en esto. Uno va a una oración o a una Eucaristía del domingo, y sales media hora o 45 minutos después, igual que estabas, o más aburrido, o más superficial, o más plano, o más no sé qué. O sea, ¿qué experiencia espiritual posibilita, suscita y aviva nuestra celebración religiosa? Pues a veces es poquita, ¿eh? Y es una pena, es una pena. Entonces dices, pues si tenemos una carcasa vacía, pues hombre, o a veces contradictoria. Bueno, entonces, esa no era ninguna tontería, que va al contrario. Lo del acto segundo diría, si esa hojita despista y tal, no hay que perder tiempo en eso, no hace caso. Simplemente la doblas por aquí y ahora te vas uno, lo que pone las preguntitas de la derecha, lo pones ahí. Claro, acto primero y acto segundo. ¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos lanzado a lo que, según Gustavo Gutiérrez, es el acto segundo. Y lo que quería decir es, compañeros, compañeras, amigos y amigas, vayan ustedes a vuestra propia experiencia personal. Pregúntense por dónde estamos invitadas a encontrar al Dios de la vida en medio de nuestra vida. Eso es lo primero y fundamental. Si además o para eso les ayuda la experiencia bíblica o otros referentes o los textos del magisterio, bendito sea Dios, que para eso están, para ayudar. Pero siempre que broten de y vuelvan a la propia experiencia auténtica nuclear de cada uno. Ese es el acto primero y básicamente quería decirlo. Solo que a lo mejor lo he hecho de una manera demasiado compleja, citando a todo autor, teólogo y tal, pero bueno, ese es tan sencillo como eso, ¿no? Invitar a hacer el propio camino de creer desde la justicia y el compromiso social. Y lo tercero, enlazaría con esto, ¿no? Los testigos. También estamos en el aniversario de 50 años de Evangelii Nuntiandi, de Pablo VI, documento del año 75, que tiene muy nuclearmente y varios números explícitamente dirigidos a estos. Lo que dice es, el título de la exhortación es el anuncio del Evangelio, Evangelii Nuntiandi, cómo se anuncia el Evangelio, y viene a decir, en nuestro mundo, y ya lo escribe en el año 75, ya la gente está un poco harta de discursos, de teorías y de teologías. La gente lo que necesita son testigos creíbles. Testigos creíbles. Gente de la que digas, oye, esta persona es fiable y da un sentido a la vida que yo no había captado. Si los creyentes somos capaces de dar un testimonio personal, comunitario e institucional de que estamos intentando seguir a Jesús de Nazaret, encarnando el Evangelio y intentando vivir la misericordia de Dios, del Dios que opta por los pobres, si damos un testimonio más o menos coherente, creativo, animoso, personal, comunitaria e institucionalmente, pues otro gallo nos cantaría. La importancia del testimonio es absolutamente clave. No de dar un testimonio, yo fui tocado por la gracia y no sé cuánto, no, sino de dar un testimonio de vida, de que son vidas entregadas, vidas alegres, vidas fecundas, vidas serviciales, vidas gratuitas.
No es que nosotros seamos ejemplo de nada, pero el pequeño testimonio que dice aquí, leí antes de la Congregación General 34, si nuestro servicio, el de los más pobres, especialmente el de los más pobres, no es el único, nos ayuda a hacer más honda nuestra vida de fe, no nuestra teoría de fe, sino nuestra vida de fe, tanto individual como corporativamente, podemos decir que nuestra fe se ha hecho más pascual, más compasiva, más tierna, más evangélica, más sencilla. Pues a lo mejor podemos dar un testimonio más o menos creíble para las mujeres y los hombres de hoy. Si us sembla, ho deixem aquí. Sí, torna a aplaudir. No, Daniel, mil gracias. Me sumo al agradecimiento de todas. I la resta ens veiem la setmana vinent a l'última sessió del curs. És una taula rodona en la qual el títol és Què busquen els qui busquen? I convidarem a diferents persones de comunitats on s'apropen persones que busquen, que cerquen. I llavors convidarem a la Glòria Andrés, de la comunitat laical de la Barceloneta, al David Guindulain, del Centre Internacional de la Cova de Manresa, a la Maria Àngels Maljosa, de la comunitat de Santa Maria de Togores, i la Roser Caminal, del monestir de Sant Pere de les Puelas a Barcelona. D'acord? A les 7 igualment. Gràcies a tothom. Muchas gracias, buenas noches.